Buenas. Hola, ¿Cómo andamos, Federico? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Y vos? Bueno, buenas tardes para usted y buenas tardes para todos y todas las almaceneras que están ahí conectados como cada día en esta linda movida de FNC. Toma nota y almacenes. ¡Uy! Ahí está. Hola, Jocelyn. Hola a todos por ahí. Y hoy estamos aquí con la segunda dosis. Si se viene la vacuna, bueno, acá tenemos la segunda dosis de Federico, que ya lo tuvimos el otro día, estuvo muy interesante todo lo que nos contó. Espero que hayan ya puesto en práctica alguna de las cositas que nos estuvo comentando y contanos brevemente qué vamos a ver hoy. Vamos a estar viendo cómo manejarnos con ese estado de situación patrimonial que tendremos que obtener o conseguir o generarnos nosotros y ver 3 o 4 recomendaciones sobre qué cosas no hacer. Eso está bueno, porque todos hablamos de qué hacer, y está bueno esos típicos errores que deben estar cometiendo y que capaz que Federico se los va a hacer ver. O no, pero es más importante a veces lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer, que la lista se hace larga y a veces es difícil priorizar. Muy bueno, muy bien. Muy bien, bueno, entonces, sin más preámbulos, agarren papelito, agarren lapicera, vayan tomando nota sobre todo esto que nos adelantó Federico de las cosas que no hay que hacer. Y al final de la charla, como siempre, vamos a hacer un par de preguntitas para ver qué tan atentos estuvieron. Te estaba escuchando ahí fuera del aire, vos preguntabas si podías verlos a ellos, Sí. pero no, la forma de interactuar es con el chat, así que vos tranqui, que como siempre, yo apenas alguno de ellos haga alguna consulta, pregunte algo, yo te traslado la pregunta, así la evacuás. Genial. Decirles igual a todos que después les estaríamos mandando el material de resumen, como para que de repente sobre alguna de las cosas que están, bueno, de repente aprovechen más para tomar el concepto o generar un apuntecito que copiar lo que pueda haber, que se los mandamos, no tenemos problema. Muy bien. No sé cómo habitualmente se manejan con eso. Entonces, arrancamos nomás. Todo suyo, Federico. Genial. Vamos arriba. Bien, lo primero que arranco es con una pregunta, es decir, ¿alguno intentó generarse su estado o si tenía estados de situación patrimonial previos, los miró, intentó ver qué había ahí? Es decir, ¿cómo fue? ¿Pensaron sobre esto? ¿No tuvieron tiempo? Son muchas preguntas, pero en principio, ¿alguno intentó ordenar un poco las ideas para generarse su estado de situación patrimonial? Es decir, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que debo? Y por diferencia, ¿cuánto tengo invertido de fondos propios en mi empresa? Por ahora nadie Por contesta. ahora, A ver si están escribiendo mucho o no por hicieron los ahora deberes. el chat viene silencioso. Verónica dice que estimativo solamente, y de repente, Verónica, ¿qué encontraste como dificultad o bueno, o no encontraste dificultades en hacerlo? Gabriel también dice que ha estado viendo cómo implementarlo. Sin tiempo. Bien, en definitiva, no era un deber, pero ya sea que se manejen con un cuaderno, con una planilla de Excel, con otro tipo de planillas, cada tanto está bueno ver si podemos llegar a esto, sobre todo por lo que es la información que le podemos sustraer y que ahora voy a intentar clarificar un poquito más, porque de repente por ahí, de lo que hablábamos el otro día, no es menor, pero no da mucho más que como para ver cuánto de dinero propio tengo invertido en mi empresa, en mi almacén o mi autoservicio chico, o lo que fuere. Es decir, ¿cuánto es el dinero que tengo propio? ¿Cuánto es el dinero que me han prestado? Y generar estrategias para rentabilizar más dinero y poder pagar lo que debo.
Repasamos un poquito. Les decía, un estado de situación patrimonial, en definitiva, es el conjunto de bienes, de derechos, que todo el mundo los sacó rápidamente, pero se olvidaron de las obligaciones. Los bienes y los derechos, lo que tengo en mi empresa para hacer que ella funcione, generalmente en contabilidad se llaman los activos, y además es muy intuitivo, sepamos o no contabilidad, decir, bueno, los activos es lo que yo tengo, lo que tengo puesto al servicio de mi empresa. Los pasivos son lo que debo. Y los activos, menos los pasivos, arrojan el patrimonio que yo tengo puesto en mi empresa. Entonces, por aquí vemos que esta empresa era una empresa de un total de activos de 8 millones, compuesto por deudas de 6 millones y en definitiva un patrimonio, deudas de 2 millones y un patrimonio de 6. Esto es el estado de situación patrimonial. Y el estado de situación patrimonial solemos dibujarlo en bloques, tal como nos aparece acá. Es decir, un color verde, el bloque de la izquierda, me quedé pensando, el bloque de la izquierda es lo que tenemos como activos, y ese bloque de la izquierda va a tener del lado derecho dos componentes que lo igualan. Acuérdense o no acuérdense, pero aquello de la contabilidad activo y pasivo, Pérez, siempre, ¿sí? no estamos viendo pantalla No, compartida. no estás viendo la pantalla compartida. Sí, acá me pone muy astutamente Gabriel. Y ahí me fijé y yo tampoco la tengo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Ahí Qué, está. qué emoción, ¿eh? Hablando ¿Viste que sobre están cosas. atentos? No solo cuando hay Sí, un casillero de cerveza exactamente. de por Pero medio. se ve que los había captado tanto con mi voz que no reclamaban las imágenes. Vamos arriba. Perdón. Hablábamos entonces, estado de situación patrimonial de una empresa compuesto por tres grandes bloques. Un bloque que es lo que tengo y que acá lo estamos representando en verde. Otro bloque es cómo lo financio a eso con fondos ajenos, que está aquí en rojo o en rosado, y la diferencia es el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la lógica de estos bloques? Les aviso que un estado de situación patrimonial se ve así tal cual se los estoy presentando. Así lo ordenan los contadores, así lo ordena la contabilidad. Activo, pasivo y patrimonio. Pero la lógica de los bloques, ¿sí? La vamos a ver ahora, es exactamente esta que vemos. Es decir, las inversiones hechas en una empresa requieren de fondos de financiamiento y los fondos de financiamiento son exactamente igual a las inversiones. Por eso aquello de debe y haber en la contabilidad. Todo lo que se ingresa al debe tiene una contrapartida en el haber. Entonces nosotros tenemos allí en verde unos bloques que habla de lo que es la inversión de corto plazo. ¿Se acuerdan lo que yo les mencionaba como activo corriente? Que es lo que está invertido en la empresa y que rápidamente se va a transformar. Es el dinero, es la plata que tengo en el banco, es la mercadería, son las materias primas que tengo en proceso, si hago alguna suerte de proceso, por ejemplo, tengo una suerte de roticería adentro, ¿sí? Luego tenemos las inversiones de largo plazo, las máquinas, las góndolas, lo que tenemos allí para soportar nuestra actividad. Y del otro lado, lo que vemos es lo que financió. Si ustedes ven, acá tenemos una inversión total de esta empresa de 80.000. Bueno, esos 80.000 tuvieron que tener una contrapartida exactamente igual de 80.000, lo sepamos o no lo sepamos. Y en este caso de esta empresa, por un dibujo exclusivamente antojadizo mío, tenemos que se deben 25.000 unidades monetarias y que por lo tanto el patrimonio, es decir, el dinero que pusieron ustedes o que tienen invertido ustedes al servicio de su almacén es de 55.000. Y esta lógica de los bloques, insisto con ella, porque es exactamente así. Son dos bloques iguales en donde de un lado tengo lo que tengo invertido y del otro lado de dónde salió. Poniéndolo en términos
de dinero, exactamente eso, y yendo a un ejemplo monetario como para que ayudar un poquito más a aquella idea de cómo puedo yo armar mi estado de situación patrimonial, que es esto. Yo tengo en la caja 50.000 pesos, en el banco, en una cuentita corriente, en una caja de ahorro, tengo 200.000, vendí fiado y tengo por lo tanto a cobrar 250.000, capaz que alguna empresa a la que le vendo me pagó con un cheque diferido, o simplemente es la vieja y querida libreta del almacenero en donde voy anotando lo que me deben. Tengo mercaderías por 300.000. En definitiva, todo lo que les estoy hablando acá es lo que se llama inversiones de corto plazo. Esto está en la empresa en movimiento. Por el otro lado, simplemente a modo de ejemplo, tengo maquinaria que pueden ser cosas muy diversas, una máquina de cortar fiambre, algo que tengo, la cámara o las heladeras que tengo, y un vehículo para hacer repartos, para ir al mercado, para ir a buscar mercaderías, lo que sea. Eso completa la inversión. Esta es la inversión de largo plazo. Esto es lo que está en la empresa para permanecer por un largo tiempo, y esta es inversión de corto plazo. Disculpen, no es que tenga problemas de Parkinson, pero no se permite, no permite el mouse dibujar de una mejor forma las letras. Entonces, en mi empresa tengo invertidos 1.500.000. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, fíjense, ustedes están debiendo a un proveedor o a varios proveedores o a un conjunto de ellos 350.000. Si tienen ahí un prestamito del banco o una cuentita de sobregiro, otros 40. Y deben algo en conceptos varios, como puede ser lo que mencioné el otro día, que me decían, ¿qué es eso? Un aguinaldo a pagar, una licencia que voy a tener que pagar, un poco de plata a la DGI, un poco a impositiva o cualquier otro tipo de cuenta. En definitiva, acá tengo la inversión de terceros. Esa es la inversión de ellos, pero para mí es una deuda. Y luego lo que completa el 1.500.000 es el patrimonio, insisto, la plata que yo he ido poniendo y que es mía, o mía y de mi esposa, o de ella, para sustentar esta inversión. Entonces, activos por 1.500.000 y tengo que ver las fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto? Y bueno, puedo trabajar con un cierto orden. Recuerden que hay un tercer estado. Yo se los mencionaba que era el estado de resultados. En definitiva, el estado de resultados era del total de ventas cuánto me quedaba, es decir, la ganancia que tenía la empresa. Y esa ganancia, obviamente, o sin obviamente, disculpen el obviamente, termina pasando a integrar el resultado del ejercicio. Si yo gano, mi patrimonio aumenta. Si yo pierdo, mi patrimonio disminuye, y esto es súper intuitivo. Yo les decía, armarse estado de resultados es más complejo, es más difícil y requiere de muchísima más paciencia y dedicación que armarse un estado de situación patrimonial. Un estado de situación patrimonial de este tipo me podrá llevar un poco más o un poco menos de tiempo. Podré hacerlo con un nivel de detalle más grande o más chico, y en vez de poner mercadería, diferenciar los diferentes tipos de mercaderías que yo tengo. Pero este es un elemento que yo estoy seguro que, aunque sea intuitivamente, más o menos lo están manejando. Mi invitación es, déjenlo de hacerlo intuitivo, y empiecen a ponerlo en la práctica. Veíamos entonces una cosa, y era mi invitación. Si ustedes son capaces de generarse estados de situación patrimonial, de repente no vale mucho la cabeza poner la cabeza y el tiempo en generarse estado de resultados. El estado de resultados va a salir por sí de la pura comparación entre estado de situación patrimonial. Si yo tengo un estado de situación patrimonial en diciembre que decía mi patrimonio, la diferencia entre los activos y los pasivos, era de 6.500.000, y cuando termina el verano, o cuando termina diciembre, o cuando sea que lo haga, el patrimonio mío aumentó a 6.600.000,
Entonces, el estado de resultados va a salir solo. No voy a precisar armarlo. No sé cómo, tal vez, cómo pasé de 6.500.000 a 6.600.000. Tal vez no sé cómo gané esos 100.000, pero lo cierto es que sé que gané. Y obviamente que si el número es negativo, voy a estar perdiendo. Entonces, esto un poquito como resumen de lo que veíamos el otro día. Una cosa importante, en el activo lo que yo tengo son mis decisiones de inversión. Hay veces que las decisiones son pensadas y otras veces que llegan solas, por acción o por omisión, es decir, porque lo hice pensando o porque fue el resultado de la actividad, yo tengo todo ese dinero invertido. Todo el dinero invertido tuvo que tener decisiones de financiamiento. Ah, voy a comprar, no sé, una máquina de cortar fiambre, genial. ¿De dónde saco la plata? Decisión de inversión, decisión de financiamiento. ¿De dónde sale la plata? Ah, bueno, le pido un crédito al que me la vende, o le pido un crédito al banco para comprárselo al que me la vende, o saco la plata que tengo de adentro del banco, o le pido prestado a mi primo que sacó el 5 de oro para que me lo dé. Decisión de inversión y decisión de financiamiento van de la mano y una lleva a la otra. Ahora, las decisiones de inversión, yo lo que tengo que tener es la posibilidad de cada tanto tiempo ir reviendo. ¿Qué? ¿Cuánto? Es decir, decisiones de inversión, ¿cuánto tengo que invertir para que esto siga funcionando? ¿Y cuánto de qué? ¿En qué tengo que invertir? ¿Tengo que dar más fiado, que es una decisión de inversión porque es plata que yo voy a inmovilizar para generarle crédito a mis clientes? Porque la situación está difícil y en definitiva, si yo no les fío, no me van a comprar. Bueno, esa es una indecisión de inversión. Bueno, generar cuentas por cobrar, generar créditos, facilitarle la vida a mis clientes. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo? Todo eso son decisiones de inversión. ¿Qué stock de mercaderías tengo que tener ahora para enfrentar a las fiestas? ¿Cuánto voy a comprar de Coca-Cola? ¿Cuánto voy a comprar de pan dulces? Todo eso a veces, o en la mayoría de las veces, lo vamos haciendo de forma intuitiva. Si nosotros tenemos un cierto control y si nosotros vamos haciendo un cierto seguimiento de nuestros números, cada vez vamos a ser más asertivos, cada vez vamos a acertar más, cada vez nos vamos a acertar más al número. Y en cuanto a las decisiones de financiamiento, las preguntas que me tengo que hacer es, ¿cómo me voy a financiar? ¿Con fondos propios? ¿Invierto más de mi dinero que no sé de dónde lo sacaré? ¿O financiamiento ajeno? Le pido un crédito a la Coca-Cola, le pido un crédito a Famosa que me vende los pan dulces, o pido un crédito al banco para seguir comprando más. Esto es lo que tiene que ver con lo que llamamos los análisis financieros, porque una vez que yo tengo establecido un estado de situación patrimonial, yo puedo empezar a generar una lógica entre esto que es inversión y financiamiento. Cada vez que voy a invertir algo, tengo que financiarlo. Si yo sé cómo lo financio, tal vez termine sabiendo en qué voy a invertir mejor. Y este juego de tener estos cuadros y estos esquemas me posibilita trabajar en varios sentidos. En la administración de mi capital de trabajo, por el lado de las inversiones, el capital de trabajo es aquello que yo tengo invertido, son los activos, y luego, del lado del financiamiento, es hablar de qué destino le voy a dar a ese financiamiento. Un préstamo bancario, un préstamo de alguien. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde lo voy a jugar si yo primero supe que tengo que aumentar las mercaderías o que voy a tener que dar un poco más de fiado? Sé qué destino le voy a poder dar a ese financiamiento. También voy a poder establecer cuál es el origen, de dónde sale, quién es el proveedor ese de fondos, el plazo, que el otro día alguien me preguntaba, disculpen, el otro día alguien me preguntaba a qué plazo debería comprar la moneda, si es que tengo posibilidad o si es que hay alguien que me quiere vender, o bueno, no es que me quieran vender, me pueden estar vendiendo directamente en dólares,
mercadería importada por lo general se cotiza en esta moneda, o definitivamente yo puedo ir a pedir un préstamo al banco y el banco ofrecérmelo en pesos y en dólares. Bueno, ¿en qué moneda me convendría? Y lo que era una pregunta también del otro día, ¿con qué tasa de interés? ¿Qué tasa yo puedo aceptar? Generalmente las tasas no es que yo las pueda negociar demasiado, porque voy al banco y las tasas de interés son las que están dadas en el banco. Podré ir a 2 o 3 bancos a buscar cuál es que tengan la mejor tasa. Pero de repente sí, lo que tengo es la posibilidad de financiarme con un banco, con un proveedor. Seguramente el proveedor va a tener tasas más caras, pero tal vez tenga la chance de financiarme con 2 o 3 proveedores y ver a cuál de ellos me conviene pagarle el contado y con cuál de ellos me convendría financiarme porque tiene una mejor tasa que los demás. En los bancos yo puedo encontrar una linealidad, es decir, en donde las dispersiones entre una tasa y la otra son pocas y además están reguladas por el Banco Central. Por lo tanto, no pueden cobrar cualquier tipo de tasa de interés porque caerían en mora si es que yo accedo a crédito bancario. Pero los proveedores tienen un poco más de libertad y más juego y depende mucho de su estructura de financiamiento propia y tal vez de sus políticas comerciales en que sean un poco más generosos o un poco menos generosos a la hora de financiar. Entonces voy a ir de vuelta al esquema numerado y ver qué cosas podemos hacer y con qué cosas podemos trabajar. Me voy a quedar con la parte de los activos, que es lo que llamamos el capital de trabajo, ¿sí? Y me voy a quedar con esto para ver qué cosas podríamos ver en nuestro análisis una vez que hayamos confeccionado nuestro estado de situación patrimonial. Respecto de la administración del capital de trabajo, no veo ninguna pregunta, pero si alguien quiere tener alguna pregunta, tranquilos háganlo sobre la marcha nomás que lo vamos viendo. Entonces, vean, yo estoy analizando la parte de los activos de la empresa. Esta empresa que ya les dije, tiene una platita en la caja, una plata en el banco, tiene crédito realizado para cobrar, mercadería, tiene una maquinaria y tiene vehículos, y en definitiva es 1.500.000 pesos lo que está invertido. Una de las cosas que puedo hacer y que ayudan es establecer qué porcentaje del total significa el dinero que tengo invertido en la caja. Bueno, en la caja tengo que tener dinero para poder dar vuelta o cambio, genial. No es lo mismo una empresa que tiene una caja que tiene 2, 3, 4, 5 o un super que tiene 5 cajas. Porque por lo menos en las cajas tengo que tener, no sé, 10.000 pesos cada una en cambio, y eso es plata que está inmovilizada todos los días durante todo el año. En el banco tengo esos 200.000 pesos. Es el 13, no importan los porcentajes. Lo que importa es poder establecerlo, y tampoco hay una regla para decir esto tiene que ser así o esto que tiene que ser así. Esto depende del tipo de negocio, depende del tipo de empresario, depende del tipo de cliente al que yo tengo. De repente yo tengo 0 para cobrar, porque trabajo al contado, no trabajo más nada, eso es una decisión mía. De repente tengo clientes que son un poquito más grandes, no solo personales, sino que algunas empresas, y esos me pagan a fin de mes o me pagan con cheque cada no sé cuánto. Pero es lógico. A lo que voy es todas las preguntas que se pueden hacer una vez que ven esto. Es lógico que el 17% de toda mi inversión, que casi el 20% de inversión esté en la calle, por ejemplo, que es como decimos habitualmente, tengo 250.000 pesos en la calle. ¿Es lógico y es razonable ese número? Alguno podrá decir, vaya, yo tengo muchísimo más. Alguno podrá decir, no, yo tengo muchísimo menos. La pregunta es, ¿les parece que está bien que esa cantidad, 17%, sea la suma? Sí. Entonces, si les parece que está bien, déjenlo como está. Si les parece que hay que bajarlo, entonces propónganse medidas para bajarlo. Y ¿saben una cosa? Si dentro de un mes ustedes vuelven a hacer un estadito de situación patrimonial, o sin hacerlo, simplemente van a mirar las cuentas por cobrar, y lo bajaron en un 10%, entonces quiere decir que están caminando en el sentido que ustedes quieren. No están yendo para donde el viento los lleva. Dice, no, mira, es un disparate. Nosotros como máximo
tenemos que tener un 10% de toda nuestra inversión en la calle, es decir, 150.000 pesos. Genial, tengo que tomar medidas para bajarlo. Bueno, ¿cómo lo hago? Y después de pensar en cómo lo hago, lo que tengo que chequear es ver si evoluciono en ese sentido. Ah, tengo que bajar 10 kilos. Bueno, genial, ¿qué vas a hacer? Pues seguís haciendo lo mismo, no vas a bajar nada. No, voy a hacer esto, aquello y el otro. Bueno, dentro de 20 días me voy a pesar para ver qué es lo que pasó. ¿Estoy bajando de peso? Bien, estoy haciendo las cosas bien. No estoy bajando, estoy haciendo las cosas mal. Y lo mismo, ¿qué plata tengo invertido en mercaderías? Es lógico que tenga un 20%. ¿No me convendría bajar las cuentas por cobrar, aumentar el stock de mercaderías porque hay determinados productos que cuando llega determinada época del mes me estoy quedando sin ellos? O a veces tengo faltante, o que pienso que si tuviera más vendería mejor, o que pienso que si comprara más obtendría mejores precios. Bueno, para esto se hacen estas cosas. Esto es hacer análisis financieros y no necesitamos mucho más que tirar algunos números y poner todo lo que conocemos de nuestro rubro al servicio de nosotros mismos, que en definitiva es nuestro emprendimiento. Y lo mismo mirar los grandes números. Bueno, de este 1.500.000 de toda mi inversión, el 53% lo tengo en activos corrientes y el 47%, es decir, mitad y mitad, a grosso modo, lo tengo en inmovilizado. Y usted dice, pa, y esta plata ahí está muerta, y yo qué sé, ¿justifica tener un vehículo valor 400.000 pesos? Si en realidad no sé, no lo usamos, es toda suposición. En realidad no sé, no lo usamos para nada, si en vez de ir al mercado podemos, no sé. Es decir, las preguntas se las tienen que hacer ustedes a la luz de estos números. Pueden hacer un análisis más chico o más comprimido que en el cual solo estudien lo que es la parte de lo que llamamos los activos corrientes y ver de esta forma que, bueno, lo que tienen invertido en corto plazo, casi un 40% es mercadería y un 30% son cuentas por cobrar. Insisto, las mismas preguntas. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. No hay una receta que diga este emprendimiento o este tipo de almacenes o este tipo de supermercados tiene que tener tanto por ciento y tanto por ciento. Es, o son ustedes los que conocen de su negocio y tal vez alguno diga, sí, es un disparate lo que tengo en la calle, pero ¿sabes una cosa, Federico? Si no fío, no le vendo a nadie. Bueno, genial, pero lo importante es saberlo. Ante la pregunta, no sé si hay algo en el chat, Sebastián, no se ve nada en el chat, por lo menos yo no veo nada. Sigo adelante. Ante la pregunta, ¿en qué plazos debo solicitar el financiamiento? Ah, voy a pedir crédito, o estoy comprando a 30. Es decir, voy a pedir crédito no solo es ir a pedir plata a un banco, o pedirle plata a un familiar, a un amigo o un prestamista. Es decir, es de repente comprar a 30, a 60 o a 90. Una de las cosas que yo tengo que tener claro es el ciclo efectivo de la empresa. Con este nombre tan pomposo, ¿a qué estamos a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia al tiempo que tarda un peso en volver a convertirse en un peso. Esta plata que yo tengo para que mi empresa funcione, la transformo en mercadería, esa mercadería la transformo en ventas, tengo que ver qué composición de esas ventas van a cuentas por cobrar y qué composición de esas ventas las hago al contado y se transforman inmediatamente en pesos. Acá hay un ciclo de tiempo. Yo tengo dinero, compro mercadería, esa mercadería me llega, esa mercadería está en góndola o en exhibición promedialmente una semana, la vendo, la enorme mayoría de ellos la cobro a los 30 días y luego de que la cobro se volvió a transformar en peso. Si yo invierto un peso y ese peso tarda 60 días en volver a convertirse en un peso,
entonces yo no debo solicitar fuentes de financiamiento más cortas que 60 días. ¿Se entiende? Si yo voy a vender algo y primero tengo que comprarlo, desapareció el peso y apareció mercadería, y luego se transformó en fiado, para luego de 60 días volver a transformarse en un peso, yo no puedo comprar a menos de 60 días, porque quiere decir que yo voy a estar pagando esa mercadería antes de que me paguen a mí su venta. Entonces ahí lo que aumenta es la cantidad de dinero en efectivo que yo tengo que tener. Así es cuando empiezo a generar problemas de liquidez. Así es cuando me llega la cuenta para pagar de IVA, de impuestos. Surge algo que se llama política de cobertura y que dice que los activos se deben compensar con instrumentos de financiamiento. Sí. Se cortó un poquitito los últimos 30 segundos, ¿está? Te aviso por las dudas. Capaz que Perfecto. era un concepto muy importante. Gracias. Cuando estaba acá, vuelvo acá que me dice Sebastián que se cortó. Lo que les digo es, si un peso que invierto en mercadería para volver a hacerme de él me demora 60 días, entonces yo no puedo comprar o no puedo financiarme a menos de 60 días. Porque si me financio a 30, cuando me vengan a cobrar, yo todavía no voy a haber cobrado lo que vendí. Entonces requiero del doble o quién sabe qué cifra de capital para financiarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tengo capital para financiarme? Y me meto en deudas más pesadas, descuento plata en un prestamista, pido dinero prestado y en definitiva lo que estoy retroalimentando es un ciclo de malas decisiones. Yo sé que ustedes están ahí mirándome diciendo, sí, para vos es fácil, pero, y no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es mucho menos fácil si yo ni siquiera conozco el circuito. Entonces, tengo que pensar en ello. A la pregunta, ¿en qué plazos debo solicitar entonces el financiamiento? Digo, si ustedes lo que están financiando son son activos de corto plazo, puede ser que se financien con fondos de corto plazo. Pero si lo que están financiando son activos de largo plazo, necesariamente requerimos de financiamiento de largo plazo. Y se lo voy a mostrar con un ejemplo. A lo que llamo política de cobertura y una regla de oro. Vean el dibujo que tiene mi estado de situación patrimonial. Es este que está acá, 1 millón invertido, 1 millón financiado. Fíjense, le voy a sacar la parte de financiamiento de largo plazo y activos de largo plazo. Y dejé solamente lo que son activos de corto plazo y pasivos de corto plazo. Este es el dibujo que tengo que tener en mi estado de situación patrimonial. Los activos de corto plazo tienen que ser mayores que los pasivos de corto plazo. ¿Para qué? Porque si un día se enloquecen todos mis proveedores y el banco y todos me vienen a cobrar lo que les debo en el corto plazo, tengo fondos para pagarlos, aunque sea entregándoles mercadería para que se lleven. Pero no estoy lo que se llama descalzado financieramente. Esto es lo que se llama política de cobertura y para esto me sirve saber el ciclo de fondos de mi dinero. Yo el dinero que estoy debiendo en el corto plazo y que lo tengo que pagar en 30, 60, 90 días, lo puedo cubrir con la plata que tengo en la caja, en el banco, con las deudas que me están debiendo o con mercadería. Aquí yo no estoy descalzado financieramente. Y este es el dibujo que debería tener un estado de situación patrimonial. Obviamente que esto va cambiando con el tiempo, puede ser un poco más o un poco menos. Pero si yo estoy en una situación inversa, si yo tengo activos de corto plazo mayores
pasivos de corto plazo mayores que mis activos de corto plazo, hay un montón de dinero acá que yo no puedo cubrir ni siquiera entregando mercadería. Esto puede pasar en algún mes, sí, pero no puede ser un estado de situación permanente. No me puede pasar, porque aquí lo que estoy haciendo es necesariamente tratando de buscar fondos desesperadamente para cubrir este pedazo de dinero que no puedo cubrir con nada. Bueno, entonces capaz que termino vendiendo el vehículo, termino desfinanciándome, sacándome activos de encima para poder pagar. Esa es una mala situación. Y armar el estado de situación me ayuda y viene acá. Vean que si me fijo en lo que son los activos de largo plazo y lo que es el patrimonio, vuelve a darse la correlación favorable a mí. Es decir, lo que tengo inmovilizado en la empresa, lo que no voy a vender y lo que no se va a transformar en dinero rápidamente, lo tengo respaldado y en exceso me sobra plata, lo tengo respaldado por mi patrimonio. Y como el patrimonio es la plata que yo tengo invertida, yo no me la voy a venir a cobrar a mí mismo rápidamente. Entonces, esto es la política de cobertura que yo puedo ir haciendo para no tener descalces financieros, para poder acompasar el ingreso de fondos con la salida de fondos. Una pregunta que me hacían el otro día, es decir, ¿qué tasa es aceptable? ¿A qué tasa yo puedo endeudarme? Bueno, una de las primeras cosas que le voy a decir es lo siguiente. Yo tengo que conocer las tasas a las que me estoy endeudando. Si pido un préstamo a un banco es fácil, el banco me va a decir y no me va a mentir, me va a decir que la tasa de interés es un 15% anual. Después veré yo cómo me manejo para entender si es una tasa de interés simple o compuesto. Esos son elementos más complejos, pero por lo menos tengo la tasa. Pero, por ejemplo, vieron que hay, lo saben de memoria, gente que viene, es decir, proveedores que vienen y me dejan una factura a 90 días y dice, pago contado, 30% de descuento, pago 60 días, 20, pago a 90, no sé cuánto. Yo tengo que entender lo que significa ese financiamiento. Tengo que saber descubrir el número que hay en el financiamiento. O muchas veces directamente yo compro a 60 días porque es como compré históricamente y nunca hice la pregunta, ¿y contado cuánto es? Porque seguramente ahí voy a estar descubriendo a cuánto me financian. Entonces, ¿qué tasa yo puedo aceptar como tasa de interés? Bien, y como dice acá, ante la decisión de incorporar una unidad más de financiamiento, es decir, ante la decisión de tomar un peso más prestado, es necesario que yo a ese peso de financiamiento le exija una tasa de interés más baja que el retorno de mi inversión. Voy de vuelta. Es decir, y haciéndolo más simple, yo tengo que ganar más por lo que estoy invirtiendo que lo que gana el que me presta plata. ¿Se entiende? Insisto, mi dinero invertido en la empresa tiene que tener una tasa mayor que la tasa que gana el que me está prestando. Porque si no, yo voy a empezar a trabajar para él. De repente, en el corto plazo, yo puedo tomar una decisión de esta o con poco financiamiento. Si es con mucho financiamiento y yo, en definitiva, estoy pagando tasas de interés más altas que lo que es el retorno de mi inversión, en definitiva, lo que es mi ganancia, a la larga o a la corta, me voy a quedar sin negocio, porque estoy trabajando para otros. Esto, en situaciones de coyuntura, uno lo puede sobrellevar. Depende de la espalda financiera que tenga o de los ahorritos que tenga. Pero en el largo plazo, esto es un problema financiero que se va a terminar transformando en un problema económico. Y ese problema económico puede llevarme al cierre. Ahora bien, vean, volviendo a aquellos estados de situación, a veces no es fácil tener claro cuánto gané. Capaz que en el largo plazo más o menos tengo idea, porque bueno, todos compramos, cargamos una tasa sobre eso y si bueno, a esto le cargo el 50%. Sabemos que de ese 50%,
un montón de dinero se va a ir para el pago de los gastos fijos y otro dinero va a ser para el del costo variable y otro dinero va a ser la utilidad. A veces no está clara esa utilidad, porque si no me pasaría todo el día sacando números. Pero fíjense una cosa, el tiempo que perdieron haciendo estado de situación patrimonial también los pueden ayudar en esto. Porque vean que si nosotros teníamos un estado de situación en octubre, decía que mi patrimonio eran 6 millones, y después, 2 meses después, o un mes después, es de 6.600.000, por diferencia, yo tengo lo que es mi estado de resultados, y mi estado de resultados dice que yo gané 600.000. Y puse este número porque es muy fácil sacar la cuenta, 600.000 es el 10% de lo que tenía invertido. Por lo tanto, yo estoy ganando un 10%. Así que si yo voy a tener que tomar financiamiento, lo que debería buscar de forma ideal es no tomar financiamientos superiores a ese 10%. Un financiamiento superior al 10%, un financiamiento igual al 10% dejaría las cosas igual. Es decir, yo podría seguir ganando lo que gano. Un financiamiento menor al 10% me va a permitir ganar más dinero. Un financiamiento mayor al 10% me va a achatar un poquito mi utilidad. Hay que ver a qué voy a destinar esos fondos y cuánto va a demorar esa asistencia económica externa. Pero esto es una de las formas de poder resolver rápidamente esta pregunta si no tengo una contabilidad o unos sistemas contables o unos conocimientos financieros más acabados. Tomo 2 estados de situación patrimonial, de la diferencia de ellos sé lo que gané, puedo establecer la tasa de cuánto gané sobre lo que tengo invertido y de ahí en adelante tomar la decisión, no voy a financiarme a más de esta tasa. Pregunta, ¿financiamiento propio o ajeno? Bueno, ¿pongo plata mía o me financio con deuda? Como lo dice acá, son muchísimas las variables que intervienen en esto. Primera, como dice por acá, temor al riesgo. Conozco mucha gente que me dice, no, yo no me endeudo, no, yo ya me endeudé, ya perdí todo, ya me fue muy mal, no me endeudo nada. Trabajo con plata mía y se terminó. Bueno, es una decisión y nadie se puede meter en contra de ella. No es ni buena ni mala, es su decisión y cada cual debe manejarse según su sentir. Intercambiar y de repente ver otras opciones está buenísimo, pero bueno, si hay temor al riesgo, bueno, mejor entonces me dedico a financiarme con fondos propios y está bien. Si los tengo, mi empresa crecerá. Si genero ganancias, mi empresa crecerá más. Hay que analizar si en este caso, que me limita totalmente a tomar fondos propios, si voy a tomar fondos ajenos, ¿a qué tasa? Vuelvo a la pregunta anterior. Y si voy a tomar fondos propios, bueno, ver qué oportunidades hay de invertir ese dinero o en lo que tengo o en otra cosa que capaz que me da más dinero. Eso es lo que se llama costo de oportunidad. Capaz que yo puedo invertir en mi almacén o capaz que tengo la chance de invertir en otra cosa y me retorna más. Entonces capaz que me conviene ese dinero invertirlo en otra cosa y tomar financiamiento externo. Ver las oportunidades del mercado, ¿no? Hay una serie de préstamos ahora que era por el convenio del SIGA, que tienen tasas de interés muy generosas en los bancos, que capaz que es una buena oportunidad. Me imagino que en estos momentos meterse en deudas debe ser una cuestión bastante que nos pone sobre freno y sobre temor, pero a su vez piensen que la retracción que tiene el mercado está obligando a los bancos a salir a buscar clientes y con la forma de conseguir clientes es ofrecer tasas de interés más generosas. Por ahí tenemos una oportunidad. ¿En qué moneda se debe endeudar la empresa? Una pregunta bastante básica. Y que podemos responder de forma muy intuitiva. Si nuestros ingresos son en pesos, señores, señoras, endeudes en pesos.
no podemos endeudarnos en otra moneda que no sea nuestra moneda de manejo. Si nosotros ganamos en pesos y pagamos nuestros sueldos en pesos, no nos endeudemos en dólares. Hay veces que no hay más chance, que viene el importador y nos vende en dólares y no tenemos otra oportunidad. Bueno, ahí estamos corriendo un riesgo adicional, que es qué pasará con el tipo de cambio, y es una variable que no podemos dominar nosotros, que no domina el gobierno, que no domina el mundo. Entonces, ¿en qué moneda ganan en pesos? Endeudes en pesos. Esa es la receta, no hay otra. Busquemos fondos en esa moneda. Y finalmente, y esto acá no le puedo hacer muchas recomendaciones más que si no saben cómo hacerlo, traten de ayudarse con alguien que lo sepa hacer. Yo tengo que saber elegir entre fuentes de financiamiento. Entonces, me gustaría tenerlos cara a cara para preguntarles, ¿qué es mejor? ¿Un financiamiento a 3 meses y pagar 357.000 por 300? ¿O pagar 389 a 5 meses? Alguno me estará poniendo una cara de, estuvo trancado 30 segundos, Cindy, ¿desde cuándo? Depende, me dice María Elena Lemos. María Elena, sos muy pícara. Yo tenía un ingeniero agrónomo amigo que me decía, lo bueno de ser ingeniero agrónomo, que todo contesto con depende. Es decir, depende. Y dice, y la voy zafando. Está bien. Vuelvo ahora al cuadrito. Les estaba diciendo, tenemos que saber elegir entre fuentes de financiamiento. Y tenemos que poder saber calcularlo, y si no sabemos cómo calcularlo, entonces tratar de manejarnos con alguien que nos ayude a descubrir cuál es la tasa que hay acá atrás. Porque hay veces que hay cosas que son muy, muy intuitivas, hay cosas que son tasas de interés simple, tasas de interés compuesto y tasas de descuento. Y son muy distintas. Ahora nuestra cabeza, incluso la mía que trabajo en esto hace 38 años, me lleva a lo intuitivo de la tasa de interés simple. Y digo, ay, si es 12% anual, entonces 1% mensual. Mentira. Eso solo funciona si es una tasa de interés simple. Pero si es una tasa de interés compuesto, no funciona así. Y hay cosas que pueden ser muy engañosas. 48% anual es igual a 48% anual. No es verdad, porque si este 48% anual es una tasa de interés simple, es diferente a esto que si es una tasa de interés compuesto. Y si es un prestamista que me dice 48% anual, empiecen a temblar, porque su tasa no es ni de interés simple ni de interés compuesto, es una tasa de descuento y nos va a costar un ojo de la cara. Que generalmente que me dicen, ay, ¿cuánto te cobra tu banco? 48%. Yo te cobro lo mismo y ni siquiera tenés que hacer trámites. Y nos arrancan la cabeza. Es algo en lo que no me puedo meter, obviamente, pero que está buenísimo para que ustedes puedan manejarlo. Si lo hacen, perfecto. Si no lo hacen, alguien les puede dar una mano y decir, vos sabés que yo tomé un préstamo a tanto y estoy pagando tanto. ¿Qué tasa estoy pagando? Y miren esto último, me encantaría que alguien me escriba cuánto es la tasa de interés que hay acá. Tomo un préstamo, Seba Altella me contestó 50%. Tomo un préstamo de 10.000 a pagar en 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 1.500. ¿Saben lo que hacemos? Y si lo hicieron ustedes, por favor, no se sientan mal. Y si se sienten mal, me insultan por chat, no pasa nada. El que ponga 50%, que va a ser la enorme mayoría de ustedes, sépanlo, está horriblemente mal calculado. Pero ¿qué hicimos? Dijimos 1.500 por 10, 15.000. 15.000 es un 50% más que 10.000. Es cierto. Entonces la tasa es 50%. La única forma de que este préstamo sea del 50% es que a mí me den los 10.000 y de una sola vez al final yo pague los 15.000. Allí hay un 50% de interés. Pero si yo pagué 1.500, 1.500, 1.500, 1.500,
Los 10.000 solo los pude usar durante un mes. Por lo tanto, la tasa de interés que hay allí es muchísimo más alta. ¿Saben cuánto es? Está en el entorno del 142%. Tasa de interés compuesto anual. Y no, insisto, y Seba, no te lo tomes mal, pero sacamos esas cuentas. Ya les digo, yo trabajo en esto y soy docente de finanzas y la primer cuenta que me explota en la cabeza es esa y me hago así para tratar de olvidarla. Vamos a eso, ¿no? Entonces, es una última recomendación. Aquí en estos números a veces se nos va la vida. Finalizando, porque sé que estamos como que pasados de hora y les agradezco la paciencia. Recomendaciones. Si ustedes no tienen un negocio que les traiga un contador o una oficina o ustedes mismos logren hacerse un estado de situación patrimonial como resultado de la contabilidad, gente, háganse uno con este mismo método que yo les digo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? La diferencia es mi patrimonio. Establecer un periodo de control. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Van a ver que cuanto más lo hagan, más rápido les va a salir. Y si obviamente anotaron como hicieron el anterior, mucho más rápido les va a salir. Y van a ver que van a poder ordenar sus boletas, su planilla de contabilidad de Excel, la van a ordenar como ustedes quieren y ya les va a ser cada vez más rápido. Y bueno, para arrancar con esto, ¿y a cuánto lo voy a hacer? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 2? ¿Todos los meses? Bueno, dependerá del tiempo, de la voluntad que tengan y de ver si le pueden sacar a esto un jugo. Genial. Si no pueden hacer un estado de resultados, si no pueden hacer aquel estado en el cual ustedes toman el total de ventas y le van restando cada uno de los gastos para ver cuánto ganaron, vuelvan a la idea de que si comparan dos estados de situación patrimonial, de la diferencia de uno y otro, ahí tendrán la pérdida o la ganancia que tuvieron. Finalmente, vean cómo está financiada su empresa, cuánto de financiamiento propio, cuánto de financiamiento ajeno. Intenten establecer cuánto le cuesta ese financiamiento, cuánto están pagando de intereses por el dinero que les prestan. Aunque hay veces que ese interés esté oculto, porque como ustedes compran a 60 días y nunca preguntaron cuánto sería el contado, capaz que estaría bueno preguntar para empezar a saber cuánto me están cobrando mis proveedores. Vean la composición de los activos, si el dinero que tienen fiado tiene una correlación con las mercaderías que tienen, con la plata que tienen en el banco o con otro tipo de activos que tengan y pónganse a pensar, ¿justifica que yo tenga este stock enorme de arbolito de Navidad? Si solamente vendo 10 arbolitos por año y resulta que tengo arbolito de Navidad para 5 años, ¿justifica que tenga esto? O en realidad me convendría más tirarlos a la calle, regalárselos a una escuela y no sé, invertir en otra cosa. Vean la composición de sus activos, analicen el capital de trabajo y verifiquen la política de cobertura. Es decir, cuánto del dinero que ustedes tienen se los pueden venir a reclamar en el corto plazo, para ver de no estar descalzados financieramente y allí poder tener una idea de cuál es el ciclo de efectivo de su empresa. Es decir, ver un peso que yo compro en harina, cuánto tiempo demora en volver a transformarse en un peso. Y si empezamos a hacer esto, o empezamos a tomar conciencia de esto, van a ver que no necesitan mucho más que su voluntad que la tienen, su intuición y que los números solos les van a ir haciendo propuestas, aunque le parezca mentira. Van a empezar a darse cuenta de cosas en el análisis de esto. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Pero les aseguro que ofrece resultados. Es decir, a mí me puede ir mal. Y eso nos puede pasar a todos. Ahora, no me puede estar yendo mal pensando que me va bien. O por lo menos tengo que poder anticipar panoramas para decir, bueno, lo intenté.
traté de hacerlo, bueno, pero no salió, mala suerte. Bueno, sí, a todos nos pasa. Pero por lo menos no encontrarse uno un día con que tiene el problema y no sabe ni cómo llegó ahí. ¿Ok? Preguntas. Estoy en la última diapo, que es la del gracias. Preguntas y estoy abierto ahí a que me pregunten. Muy bien, vamos entonces al chat.